Bien, es un placer. Sean bienvenidos a este pequeño espacio, a esta pequeña entrevista. Aquí tienen a Álvaro Alonso, 23 años, un gallego de nacimiento, viviendo en Bilbao, pero con un corazón bastante cazurro, digámoslo de esa manera. Ya pueden ver en pantalla a la persona que va a ser objeto de esta entrevista y tal vez debería decirles una cosa, confesarles una cosa. No puedo ocultar el profundo respeto, la profunda admiración que siento por este hombre, así que espero que los nervios no me pasen factura. También les pido cierta indulgencia, porque esta es mi primera vez y ya saben cómo pueden ser las primeras veces. Él es un periodista al que últimamente digamos que le ha cambiado un poco la vida. Desde hace 2 meses escasos, creo que desde el 1 de septiembre, no hace ni 2 meses, comenzó a dirigir uno de los programas radiofónicos con más historia de la radio. La Brújula, de Onda Cero, que cumple 30 años. No todos los programas pueden decir eso. Pero estamos ante un periodista con mucha anchura, digámoslo de otra manera, un periodista bastante polifacético. Es colaborador fundamental de Carlos Alsina, en Más de Uno, en Onda Cero. También es columnista, no sé si le gusta que le llamen columnista, pero bueno, escribe columnas en El Mundo. Según Rosa Belmonte, es uno de los mejores columnistas de este país y a Rosa siempre hay que hacerle caso. También escribió un libro sobre el tema catalán, también fue subdirector de una leyenda de la radio como es Luis del Olmo, en aquel Protagonistas de Punto Radio. Y también estuvo en televisión, en Non-Stop People, y también tiene premios. El Premio Europeo de Periodismo Salvador de Madariaga. Estamos pues ante un periodista con un amplio bagaje, y eso que pasa de los 40, pero por poquillo. Y es gallego también, es de Pontevedra. Pero bueno, los de Santiago y los de Pontevedra nos solemos llevar bastante bien. Son otros los que tienen problemas entre ellos. Su nombre es Rafael Latorre García. ¿Cómo estás, Rafa? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Encantado de estar aquí contigo y muchas gracias por tan generosa introducción. Es verdad, los de Pontevedra y los de Santiago nos llevamos bien, sobre todo por una cuestión futbolística, porque, bueno, por estas alianzas que se generan también de cuando los equipos gallegos tenían algún éxito en Primera División. Es Vigo y Coruña los que suelen tener más rivalidad. Claro, ese es el tema. Por Madrid, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bien, todo. Ya sabes lo que pasa, que llevo aquí ya tantos años que estoy perdido para la causa, porque el otro día calculando me di cuenta de que ya había vivido muchos más años, 4 años más en Madrid de lo que he vivido en Pontevedra, ¿eh? Con lo cual ya es difícil no sentir un cierto arraigo, con esta ciudad. Ya eres más madrileño que gallego, casi. Claro, y además, bueno, mi hija nació aquí, o sea que qué mejor manera de hundir tus raíces en una ciudad, ¿no? Que engendrar un hijo, ¿no? En la misma ciudad, ¿no? Pero sigo yendo a Pontevedra, siempre que puedo y por supuesto para las vacaciones de Navidad, que eso no me lo pierdo, y sigo yendo a visitar a la familia continuamente y la morriña no se pierde, o sea que... La morriña, sí. También la sentimos algunos, llegado el momento, también viviendo en Bilbao. Ha sido un verano intenso, ¿no? Sí, ha sido un verano bastante agitado, pero lo verdaderamente intenso fue septiembre, porque esto de la radio, no hay nada peor que esos interim en los que estás jugando al ajedrez contigo mismo, porque la radio en realidad es algo tan sencillo que se hace haciéndola. Y fue en septiembre cuando realmente empezamos a fabricar el programa. Antes son ejercicios teóricos y los ejercicios teóricos en nuestro oficio no llevan a nada. Y en septiembre sí, en cuanto se produjo el impacto del estreno, ya estuvimos, bueno, de hecho seguimos. El problema de este oficio es que, claro, en cuanto te zambulles, ya no sales, O sea, y ahora se sigue aprendiendo. No, y sobre todo que esto es una prueba diaria. Terminas un programa y te ha salido fantástico y la euforia te dura exactamente 2 minutos porque enseguida estás pensando que al día siguiente tienes que volver a levantar otro programa. Eso tiene su parte buena, que cuando te sale malo también sabes que al día siguiente tienes la revancha. A ti te anuncian como director de La Brújula a principios de junio, no me acuerdo, yo sé que estaba en Tenerife nada más, sobre el 9, el 8 por ahí. Pero quiero irme antes, cuando te hablan o te llaman para dirigir La Brújula. Oye, Rafa, ¿quieres dirigir La Brújula? Un programa, pues como decíamos, con 30 años de historia. ¿Cuál fue tu primera impresión
lo que sentiste en ese momento. Eh, Mira, en realidad esto nunca se produce de manera tan abrupta, ¿no? Porque generalmente te van sondeando, van viendo cuál es tu disposición y eso te ayuda también a hacerte un poco la idea, ¿no? Pero en realidad mi primer pensamiento fue, menudo lío, porque yo vivía muy bien. Menudo marrón, ¿no? Claro, había alcanzado un estatus maravilloso en el que prácticamente solo dependía de mí mismo. A la redacción del Mundo no suelo ir porque tengo una interlocución constante con ellos. Lo que pasa es que no es necesario ya estar en un horario de redacción, ¿no? Digamos que el trabajo de redacción y los horarios, el dirigir equipos, todo eso ya formaba parte del pasado. Y vivía una fantástica vida en la que todos mis errores me pertenecían, los errores de los demás no me pertenecían. Bueno, era todo. Me ordenaba además mi caos diario en función de mis apetencias, en realidad, porque lograba tener una gran autonomía de horarios. Entonces estaba pensando, madre mía, ahora. Lo que pasa es que luego también dices, vamos a ver, pero ¿cómo evidentemente hay que decir que sí? O sea, con lo cual, después de ese primer pensamiento negativo, enseguida ya me empecé a fantasear con cómo yo haría el programa. Y entonces es cuando ya empieza, digamos, la parte estimulante de todo esto. ¿Cuál fue la primera persona que le dijiste, oye, quiero hacer la brújula? Bueno, en realidad la primera persona que me preguntó si la haría fue Carlos Alsina. Sí, y entonces en consecuencia a la primera persona a la que le contesté que sí, que estaría dispuesto fue a él. Él venía con un encargo de sondearme. Claro, los directivos, por algo llegan a directivos, que son gente inteligente y tratan de que la aproximación te la haga alguien amable. Y Alsina tiene experiencia en la brújula. Claro, que además tiene experiencia en la brújula, que me pudo explicar cuáles iban a ser los problemas a los que me iba a enfrentar y cuáles iban a ser los... Y además tenía bastante razón, porque lo cierto es que tanto tiempo después de aquella primera conversación estoy comprobando que lo que me dijo era cierto. Y es verdad que él sobre todo me trataba de tranquilizar respecto de los horarios. Me decía que si... Porque yo, bueno, al final te haces... Cuando consigues una cierta libertad de horarios, te haces muy celoso de tu vida privada y de tu vida familiar. Y yo temía perderlo, ¿no? Pero él sí me dijo que si conseguía ordenarme bien, podría tener una vida bastante cómoda. Y sí, lo estoy comprobando. Lo estoy comprobando. Es una vida agitada, es una vida, sobre todo a las 4 de la tarde empieza a ser frenética, pero consigo preservar una cierta vida personal que es muy necesaria. A partir de ahí, digamos que empieza el proceso de preparación del programa. ¿Cómo fue ese proceso de preparación? ¿En verano tuviste tiempo libre? Sí. Tuve tiempo libre primero porque toda la negociación fue muy rápido y porque yo ya estaba avisado desde hacía mucho tiempo. Nunca nunca una transición, ¿no? en un programa en las radios se produce con tanta antelación. Generalmente tienes muchísimo menos tiempo para prepararte. Y la prueba es el propio Alsina, quien pasó de la noche a la mañana. Nada, en apenas no hubo ni un momento de descompresión, ¿no? Yo sí que debió de ser agobiante. Claro. Yo sí tuve bastante tiempo y además yo soy partidario de que la gente se tome vacaciones y considero que es una temeridad no hacerlo, con lo cual me fui de vacaciones. Y disfrutaste del verano. Y disfruté mucho del verano. ¿Llegaste a escuchar al canario a Quevedo, cantando Quédate, esa canción? Sí, bueno, estoy al tanto de todo cantarla eso. o a bailarla, quién sabe. Pero no, disfruté. Lo que pasa es que me fui lejos, también te digo. Me fui lejos de Quevedo, Pero, lejos de Quevedo. Sí, me fui. Que como los chavales lo cantamos tanto que... Ya. ¿Por qué no le iba a preguntar a Rafa La Torre? A mí esas cosas te voy a reconocer que me pone al tanto mi mujer, que de repente entro en el coche y me pone una música y me dice, pero ¿cómo no conoces esto? Y a Quevedo me lo puso el otro día, además, que tiene un vozarrón el tío. Y como, sí, muy interesante. Nosotros lo cantamos bastante, te lo puedo asegurar. ¿Un periodista, un locutor en verano sigue a la radio, sigue al periódico o digamos que desconecta un poco? Es imposible dejar de seguirlo del todo, Lo que pasa es que hay que proponerse
No, hay que alejarse. De verdad, o sea, la mente no puede estar pendiente en las 24 horas. Este es un trabajo demasiado absorbente como también para llevártelo de vacaciones. Y de verdad que es una temeridad. Yo conozco gente que no se toma vacaciones jamás. Y jamás es jamás, ¿eh? Ni un día. O sea, Maruenda no se toma jamás vacaciones. A mí todo esto me parece un dislate, de verdad. Digo, pero vamos a ver. Eh, por razones físicas, por razones psicológicas, por razones de estabilidad mental, es preciso descomprimir, olvidarte, abstraerte. Y además pasa una cosa, que es una cura de humildad, que te das cuenta de que el mundo también funciona sin ti perfectamente, el mundo con minúsculas y con mayúsculas. No hay nada peor que ese tipo celoso de su espacio que cuando se va de vacaciones está todo el rato pendiente de si se produce una noticia lo suficientemente relevante para que él regrese. No, oiga, aquí hay gente de perfectas garantías que le va a sustituir y el mundo sigue andando. Prueba de ello es que cuánta gente que se consideraba imprescindible se ha jubilado y aquí no ha pasado nada, ¿no? Exacto, como Luis del Olmo, ¿no? Bueno, como todos en realidad. Sí. O sea, al final llegará, a todos nos llega la hora también de retirarnos, y yo qué sé, nadie se imaginaba el dial sin José María García. Nadie se imaginaba el dial sin José Ramón de la Morena. Nadie se imaginaba el dial sin Iñaki Gabilondo, sin Luis del Olmo. Y sin embargo, pues ahí sigue. Es verdad que hubo un momento esplendoroso de la radio, ¿no? En el que coincidieron en la mañana auténticos titanes, porque estaban Luis del Olmo, Carlos Herrera, Federico Jiménez Los Santos, Julio César Iglesias. Decías, bueno, era una cosa verdaderamente apabullante, ¿no? Y es verdad que se vivieron épocas de una competencia verdaderamente feroz, que quizás fue muy excitante para los oyentes entre José María García y de la Morena. Es decir, hay periodos, ¿no? Pero lo que es indudable es que todos en esta vida somos prescindibles. Me quería ir a la sintonía de la brújula, que a algunos nos llamó bastante la atención, recuperar a Carlos Alsina, la sintonía de Carlos Alsina. Aimar Bretos también recuperó en Hora 25 la sintonía histórica de Hora 25 en la época de Llamas. ¿A qué se debe esto de recuperar las sintonías históricas de los años esplendorosos de sus programas? Mira, esa fue una de las primeras cuestiones que tuve claras, ¿eh? La brújula cumple 30 años, lo hace además esta temporada. Entonces yo llamé a Marbizón, que es el que nos compone las músicas, es un compositor extraordinario y además un personaje de Compositor radio. de Herrera también. Compositor de Herrera también, efectivamente. De algunas de las... Bueno, son tantas sintonías que la gente igual tiene en el córtex cerebral y no se da cuenta de que son de Marbizón, que, en fin, no acabaríamos, ¿no? Pero entonces le dije, mira, tienes que hacerme una nueva sintonía, tienes que renovarme la sintonía de Alsina, pero tiene que sonar actual. Manteniendo la esencia. Exactamente, pero la gente tiene que... el oyente, digamos, el oyente de la brújula de aquellos años inmediatamente tiene que sentir un cierto respingo, tiene que dar un respingo, es decir, hey, lo dimos. Eso es, ¿no? Y luego recuperé también sintonías de Del Cura. La sintonía de las 10, con la que doy paso a la tertulia, es la de David del Cura, que por cierto esa está compuesta por el hijo de Antonio Garamendi. Ya te doy un dato. Una exclusiva. Y mantuve algunas de Lucas. Aquí la idea es, oiga, yo vengo a un programa con una enorme tradición en el que cada uno de sus directores ha aportado su personalidad, ha dejado su sello, y yo no vengo a inventar nada. O sea, yo vengo a aportar lo que buenamente pueda, pero desde luego beneficiándome precisamente de esa historia que tiene la brújula, ¿no? Rafa, ¿madrugar o trasnochar? No, sin duda, trasnochar. Pero es que, mira, yo llevo toda la vida madrugando, ¿eh? Nunca te acostumbras a madrugar, es atroz. ¿El curso pasado a qué hora te levantabas? El curso pasado yo me levantaba a las 5 de la mañana. Madre de Dios. Y he tenido horarios peores, mucho peores. El peor horario que tuve me despertaba sobre la 1:30, sí, una de la mañana, yo creo. Y eso es invivible. Pero y las 5 de la mañana también es muy poco razonable. Yo ahora me despierto a las 8 de la mañana, ¿eh? Y
la gente que me escucha en El Gallo debe pensar que me despierto antes, pero no, apuro hasta el último minuto. O sea, Lo normal, lo normal. sí, lo que pasa, y ahora trasnocho, al contrario de lo que hacía antes, que tenía una vida más disciplinada en ese sentido. De hecho, he dormido muy poco hoy y seguramente al terminar esta entrevista me iré a echar una siesta, que es lo que suelo hacer cuando tengo tiempo para hacerlo. Bien, eres director de un programa de radio de alrededor de 4 horas y media. Eso incluye también su preparación previa. Me dijiste antes a las 4, más o menos, que empiezas a trabajar en ello. Eres columnista en El Mundo, colaborador mañanero del de Alsina. Según he visto por ahí, también eres profesor de universidad. Ya no. Ya no eres. Bueno, Es que de algo me tuve que quitar. de algo te tuviste Me que quité quitar. de esto y casi del todo de la tele. ¿Y qué tiempo libre te deja eso para la vida familiar, para los amigos, para leer? Que te dejan mucho tiempo libre, porque Sí, no. Mira, la gente suele presumir de lo ocupada que está, ¿eh? Yo aprovecho muy bien el tiempo. Es verdad que tengo una cierta... No soy excesivamente organizado, ¿eh? Y sin embargo, consigo... Espera que me he entrado aquí. Y sin embargo, a pesar de que no soy excesivamente organizado, sí consigo preservar algunos espacios muy necesarios para el esparcimiento, ¿eh? O sea, de verdad, no vivo en un caos terrible. Estoy todo el rato pendiente de la actualidad. Me ayuda el que mi mujer sea periodista y que también esté pendiente de la actualidad y que me vaya comentando cuestiones a lo largo del día que igual se me pueden escapar. Pero luego yo tuve una vida casera absolutamente maravillosa. Yo llevo todos los días a mi hija al cole, los días que no tengo alguna comida o algo, como con ella. Y eso es algo que es infrecuente, ¿eh? En la mayoría de las familias. Es decir, a la gente le gusta mucho presumir de lo sufrido que es. Yo no sufro nada, de verdad. O sea, yo soy un privilegiado. Y lo que pasa es que sí, tengo trabajos muy diferentes que, como todos se exhiben, da la impresión de que estoy omnipresente en la vida. Pero no. Se puede llevar una vida buena, ¿eh? se puede llevar. La entrevista, que es el motivo por el que estamos aquí. ¿Qué recomendaciones tú, que has hecho entrevistas para El Mundo, estás haciendo entrevistas diarias para Onda Cero, qué recomendaciones le harías a un aspirante a locutor, a un aspirante a periodista sobre lo que es la entrevista, lo que significa? Sí, mira, yo en realidad solo una, ¿eh? Y que además en las grandes entrevistas que hace Alsina es perfectamente perceptible. Que prepare desde luego la entrevista, que la estudie muy bien, que tenga un guión, pero que escuche al entrevistado. Esto es fundamental, y no tan frecuente como debería, porque parece una obviedad. Pero no creas, hay demasiados entrevistadores que están tan pendientes de la siguiente pregunta que no escuchan la respuesta, con lo cual se están perdiendo la posibilidad de reconducir la entrevista hacia lugares mucho más interesantes de lo que habían previsto en un principio. Y la entrevista tiene que tener, desde luego, un punto imprevisto, porque si no es muy aburrida. ¿Tú improvisas mucho en las entrevistas? Sí, ¿Sales del guión? sí, constantemente. O sea, yo las entrevistas, excepto aquellas que nos salen al paso de la actualidad, ayer tuvimos 5 entrevistas, 5 en Con el Amelia programa. Valcárcel. Bueno, una de ellas fue al Amelia Valcárcel, al secretario de Estado de Economía, a Edmundo Val, al presidente del Consejo General del Poder Judicial, a Teresa Freixas. O sea, tú fíjate en las 5 entrevistas. Lo que pasa es que, primero, yo me preparo mucho, yo estudio muchísimo, estudio mucho. Luego ya a la hora de preparar las preguntas también tengo un equipo que me ayuda con un guión y generalmente me salto el guión en un 90% de la entrevista, porque al final es que ¿sabes lo que la radio te va pidiendo, ¿sabes? O sea, la radio en el fondo si digamos que hay que hacerle caso, ¿sabes? Hay que hacerle caso a lo que te está pidiendo y esa intuición a veces, oye, a veces te confunde completamente, ¿eh? Pero evidentemente que tienes que tener un guión, evidentemente que tienes que tener una pauta, pero si renuncias a la gran ventaja competitiva que tiene la radio sobre los otros medios, que es la espontaneidad y la imprevisión, yo creo que te estás perdiendo lo más bonito que tiene este medio. Carlos Alsina hace muy buenas entrevistas.
Sí, no, desde luego. Ostras. Pero Carlos Alsina, que improvisa mucho, improvisa muchísimo, la clave, en realidad tiene los claves. Primero es estudiar, ha estudiado mucho los temas de los que va a hablar, más que las preguntas que va a hacer, los temas que va a tratar, y luego escucha al entrevistado. Y entonces, en función de lo que el entrevistado le contesta, él tiene preparada la siguiente pregunta. Pero Es que lo digo porque nos lo ponen siempre como ejemplo, tanto en el curso como, bueno, como claro. si ves Twitter al día siguiente, que la Sí. entrevista de Alsina siempre está ahí. Siempre Sí, está. sí. Quería irme al tema catalán. Has escrito un libro sobre ello. Habrá que jurar que todo está ocurrido. Pero ese libro lo deja, creo que con Quim Torra accediendo al gobierno de Sí, Cataluña. Desde aquella han pasado muchísimas cosas. sí. Hoy por hoy, pues Junts ha roto el gobierno y El Salvador de Aragonés era ella. Aparte de lo que está sucediendo en el gobierno central. Directo, Rafa, ¿hay que jurar que todo eso ha ocurrido? Sí, desgraciadamente sí. Desgraciadamente el título del libro ha envejecido, Muy bien. vamos, extraordinariamente. Porque sí que hay que jurarlo. Es que nos están diciendo constantemente que no ha sido tan grave. Es que 5 años después de la declaración unilateral de independencia del Parlamento de Cataluña, eh, estamos debatiendo hacer una reforma en la ley de sedición, del delito de sedición, perdón, a la medida de los sediciosos y para favorecer el regreso a España, entre otros, de la secretaria general Marta Rovira de Esquerra. Sí que hay que jurar que ha ocurrido porque la manera en la que han tratado de resolver un problema de convivencia es exonerar a los responsables de haberla quebrado. Y sí hay que jurar que ha ocurrido porque el relato del nacionalismo, digamos que ha contagiado también a una parte muy sustancial de los que en aquellos momentos dramáticos del 1 de octubre estaban en el constitucionalismo y que ahora les escuchas algunas argumentaciones que a mí me sorprenden, sobre todo por lo familiares que me resultan de haberlas escuchado antes en boca de los nacionalistas, como esto de que nuestro código penal es una anomalía que requiere ser El homologado. PSC domina el PSOE, entonces. Sí, El bueno, relato, al menos. es un tema bastante curioso el PSC, porque en realidad lo que ha pasado es que el PSOE se ha convertido en el PSC, en su mentalidad, en su retórica, en realidad no se puede decir que el PSC esté dominando a Sánchez, porque probablemente lo que se ha producido es una especie de fusión, pero en el que las siglas que han prevalecido son las del PSC, al menos, fíjate las dificultades que tiene ahora mismo el PSOE en cualquier territorio donde no exista un nacionalismo pujante. Y las tiene y son grandes, ¿eh? Andalucía, en quien crea que la transmutación del Partido Socialista en un partido donde el federalismo ya es tan sui generis, no ha tenido una relación y una responsabilidad muy decisiva en lo que ha ocurrido en Andalucía y en el topetazo que se ha pegado el Partido Socialista Andaluz. Yo creo que se equivoca. Los varones que se van a enfrentar en mayo a unas elecciones están ahora mismo aterrados, porque el marco en el que se tiene que producir esa campaña, desde luego, no es en el de la reforma de la ley de sedición, ni en el de los pactos con independentistas, que eso es una piedra al cuello del Partido Socialista. Ahora quería hacer una especie de ejercicio, pequeño ejercicio, de opinión de otros de diferentes locutores o periodistas que se me han ocurrido y se me han venido a la cabeza en ese momento. Un comentario pequeño de ellos. El primero que se me ocurre, bueno, los dos primeros son dos leyendas. Uno que está en activo, que es Carlos Herrera. Sí. ¿Qué Bueno, opinión? Carlos Herrera es el olfato más afinado de la radio, es algo verdaderamente espectacular. El otro día nos estábamos acordando algunas historias de él. Fíjate, Carlos Herrera, el tío, como a medida que va escuchando la radio, de repente se le van ocurriendo extravagancias que terminan siendo tópicos para sus oyentes. Esto de buenas tardes, estas cosas que hace, que dices, pero son insólitas, pero ¿cuánta gente está cuánta gente está utilizando chascarrillos de Herrera continuamente? O Yo sea, crecí escuchándole. yo creo que es una de las intuiciones radiofónicas más increíbles que yo he visto jamás, jamás. Luis del Olmo.
Claro, Luis del Olmo en realidad es la génesis de todo esto, porque todo lo que estamos haciendo es en buena medida deudor de Luis del Olmo, ¿eh? Luis del Olmo revoluciona los formatos de la radio, hace tertulias largas, que hasta entonces era un formato marginal, y, y eso no se le termina de reconocer, porque a Luis del Olmo siempre se le reconoció esa radio popular que llegaba al pueblo y que conseguía penetrar muy bien, pero no, creo que no se le ha dado la importancia que tiene en la revolución de los formatos radiofónicos, ¿eh? Luis del Olmo ha sido alguien, un antes y un después, verdaderamente relevante, ¿eh? En la Me he reinvención de comprado la el radio. libro de Luis del Olmo para profundizar en ello, porque claro, yo, 23 años, no he crecido con nada de Luis del Olmo, entonces Mm. hay que Sí, aprender de ello. es una radio muy distinta, ¿eh? A la de Carlos. Fíjate, Luis del Olmo sí que es una radio donde el guión tenía una preponderancia, eh, vamos, eh, muy destacada, ¿eh? O sea, no, Luis del Olmo creía en programas de una factura y de un acabado muy pulido, ¿eh? Y sin embargo, Carlos Herrera es todo lo contrario, si te fijas. Carlos Y Herrera Federico también. cree en la. Bueno, y Federico, desde luego. Desde luego. Quería tus competidores en la hora, o sea, no que compitáis, digo que en la Mm. hora, el Aimar Bretos. Pues mira, creo que Mar Bretos es un. Vamos a ver, él ha crecido en la SER, además ha interiorizado muy bien su medio y yo creo que es un exponente perfecto de esa cantera de periodistas que es la SER, que es extraordinaria. Y creo que él además hace un programa vital, emotivo, tiene además la fuerza de la voz. A mí me gusta mucho y además entrevista muy bien, ¿eh? Y también ha tenido un cierto olfato a la hora de traer o digamos, eh, reinventar a Pablo Iglesias, Carmen Calvo en esto del Ágora, Margallo, tal. O sea, a mí, sí, soy muy partidario, ¿eh? De Bretos. Ángel Expósito. Mira, Ángel Expósito, la verdad es que lo había escuchado menos, porque con Ángel Expósito, cuando él llegó a Punto Radio, yo me iba, bueno, lo conocí hace muchísimos años, cuando hacía la revista de prensa de Apezarena en la COPE, y yo estaba allí de becario. Creo que, a ver, Expósito lo que hace es una radio muy directa, ¿eh? Y eso funciona, eso de 1, 2, 3, 4, 5, y te va enumerando todos los puntos, además sin circunloquios ni perífrasis, o sea, va directo al. Hay una cosa que me llama bastante la atención de cómo él hace radio, y es que da la sensación de que él se está enterando de las noticias a medida que su equipo las lee, y entonces reacciona. Y puede que eso funcione muy bien, ¿sabes? Porque puede que eso La primera impresión. genere una enorme complicidad con el oyente. Pero sí, me da la impresión de que le leen un titular, ¿no? Y él hace, es como si se hiciera de nuevas, ¿no? Oh, vaya, entonces como se sorprende y tiene esa primera reacción, quizás eso le acerque bastante a los oyentes. Eso es un tema, seguro que es premeditado además. Y el político que llegó para salvar el periodismo crítico, como es Pablo Iglesias. Sí. En cambio de Pablo Iglesias, solo tengo malas opiniones. O sea, creo que es alguien que ha envenenado la vida política de este país hasta extremos insospechados. Creo que todo lo que ha traído es absolutamente nocivo. Creo que además vino inspirado y financiado por unas compañías verdaderamente lamentables y que solo pretendían desestabilizar las democracias liberales. Y creo que ahora está en una función especialmente venenosa y tóxica. Incendiaria. Sí, que consiste. Él en realidad está tratando de construirse su pequeño imperio mediático en la extrema izquierda. Para eso tiene que hacer una limpia de medios, vierte insidias. Bueno, es un personaje bastante nocivo, ¿eh? Fíjate, hasta que él llegó la Pero sigue violencia. mandando realmente, porque le siguen. Claro. No, y desde luego que manda, porque él, vamos a ver, su partido, y él sigue teniendo una poder de influencia sobre su partido verdaderamente tremendo, está en el Consejo de Ministros y él tiene una agenda mediática espídica en la que es un gran generador de ideología, de ideas y de acción también. Si te fijas, yo no conozco a nadie de su partido que jamás le haya contradicho algo, o sea, no, jamás.
O sea, Johnny Belarra ahora mismo se supone que es la que lidera Podemos. ¿Es que Se acaso supone. Johnny Belarra no sé, se ha atrevido alguna vez a contradecir a Pablo Iglesias? Yo creo que no, jamás. Y Pablo Iglesias se dedica a dictar la línea de su partido y desde los medios constantemente. Sí, no, claro que tiene poder. Te doy la oportunidad de que te vengues un poco de Rosa Belmonte. ¿Por qué? No, Porque antes dije que era. sí, sí. Lo escuché No. por ahí. Es uno de los mejores columnistas de este país. No, pero es que Yo a Rosa del Rosa la admiro Monte, mucho, de hecho. lo que pasa es que a veces por Rosa del Monte habla el cariño más que otra cosa, o sea que quizás no sea objetiva. Somos muy amigos, yo la quiero muchísimo a Rosa, es estupenda, y si tuviera que hacer además un ejercicio de objetividad diría que no, que es que la mejor es ella, porque y te diré que a mí lo que sí que me sorprende de Rosa del Monte es algo que me preguntabas antes, que es que sea capaz de levantar, no sé, una columna diaria y que casi todas sean brillantes, porque, pero bueno, y yo no he conocido a nadie ni con esa memoria ni con esa capacidad para rescatar referencias radio, referencias cinematográficas, literarias, y es algo extraordinario. Cuando leo sus Es una mujer columnas muy me da la divertida. sensación que como que surfea por la actualidad. De repente te saca de diferentes Sí, temas en una misma columna. Es totalmente. increíble. Sí, Es y increíble. además te diré que tiene algo que es la gravedad de la ligereza. Es algo aparentemente ligero, pero que luego tiene Sí. una gravedad muy profunda. ¿Tu ex jefe, Carlos Alsina? Mi ex jefe, hombre, mi ex jefe, ¿sabes lo que pasa? Que mi ex jefe sigue siendo mi jefe, o sea que, porque yo sigo ahí por las mañanas con él a las 8 de la mañana. Es un tipo em, que vive por y para la radio y que así como te dije lo del Olmo, a él le va a ocurrir algo. Él será recordado, ¿eh? Él será recordado un, como un tío que ha revolucionado los formatos radiofónicos también, en la misma medida en que lo ha hecho del Olmo. Es un experimentador de la radio como yo no he conocido a nadie. O sea, en realidad, así como Herrera o Federico se ponen ante el micrófono y despliegan además con un enorme talento, ¿no? Él está en el laboratorio haciendo alquimia constantemente y la verdad es que es llamativo. Yo trabajar con, mira, cuando llegué a mi el primer programa en el que yo coincidí con Alsina fue La Cultureta. Él me llamó y me dijo, oye, ¿te atreves a venirte aquí a la Cultureta? Entonces le vi y le escuché hacer la primera entrada y ya me di cuenta, yo soy oyente del cine desde hace muchísimos años, ¿eh? Y sé perfectamente el talento que tiene. Pero al verlo, caray, dije, igual no me había dado cuenta de lo importante que es esto. Yo también llevo escuchándolo mucho tiempo, pero lo que hizo en la pandemia, con el diario de la pandemia, fue impresionante. Sí. Fue impresionante. Yo el último día lloré, así que imagínate. Bueno, tu sustituto, Daniel Ramírez García Mina, ¿cómo Es, crees que lo está haciendo? es mi amigo. Daniel lo que tiene es que es tan joven que es una cosa, es atroz, es un insulto, porque no ha cumplido ni 30 años el muy cabrito, pero es un tío estupendo y además es muy talentoso. Hace muy buena radio Tiene mucha y fluidez. sí, 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 sí. Además es como informador y entrevistador. Y a mí como realmente me gusta es como periodista cultural, porque él además tiene una vena lírica, es poeta y es un tipo muy interesante, Dani. Y la radio que hace está muy bien hecha. Y yo eso lo aprecio mucho. O sea que Le cuando deparas buen futuro. no, ¿sabes lo que pasa? Que va a tener por ella tiene presente, o sea que el futuro lo tiene garantizado. Es del 92 y yo soy del 99, ya casi Fíjate. estamos. Bueno. Y último ya, Rubén Amón. Rubén, a mí me hace mucha gracia cuando la gente se cree de verdad que Rubén Amón y yo nos llevamos mal, cuando Rubén es de los mejores amigos que yo tengo en esta profesión, sin lugar a dudas. Rubén es un tío que ha sido extremadamente generoso conmigo, que me ha cuidado como nadie y bueno, y buena parte de lo bueno que me ha ocurrido tiene también que ver con él. Es una persona, él es muy divertido, como todas las personas realmente divertidas, es una persona complicada y compleja. Pero es un heterodoxo, es una persona libérrima y por eso es una persona valiente, claro. Y muy Y, alta, muy y muy alta. alta, y muy alto. El otro día Pero en la sí. cultureta le llamaron alero serbio de los Clippers. Bueno, él es ala pivot, sí, sí. Pagador, pero sí, no, es un tipo extraordinario y la verdad es que le echo de menos.
Fíjate. No, no una colaboración en La Brújula. ¿No? Pues si es que ya el pobre, mira, yo Ya encantado, no puede. Pero ¿sabes lo que pasa? Que yo por las mañanas, además, este trabajo tenía el aliciente de que yo me veía con una gente estupenda y luego nos íbamos a desayunar y nos reíamos mucho hablando de cosas que nada tenían que ver con la actualidad. Y sí, eso lo echo de menos realmente. Vale, nos da tiempo a una última. Ha empezado el ciclo electoral, si alguna vez ha acabado, y terminará, se supone, con unas elecciones generales antes o después de lo previsto, en 2023. Rafa, ¿quién crees que será el próximo presidente del gobierno? Bueno, si atendemos a todas las encuestas excepto el CIS, será Alberto Núñez Feijóo. Pero mira, si algo nos ha enseñado el año 2000, la década de los 20, es que no hay que hacer previsiones ni predicciones, porque puedes equivocarte. Hubo un momento en que cualquiera hubiera apostado a que Pablo Casado iba a ser el próximo presidente del gobierno de España. No hace ni un año eso. Yo, hombre, si tuviera que apostar diría que va a ser Feijóo. Creo que la imagen de Sánchez está tan deteriorada, es tan irreparable el divorcio de la opinión pública de Sánchez que no hay un liderazgo que reconstruir ahí. Entonces, con una mayoría más exigua o con una mayoría más amplia será Núñez Feijóo, pero ya te digo que cuidado con Queda las mucho. hipótesis de futuro, que ayer mismo pensábamos que íbamos a anunciar el acuerdo del Consejo General del Poder Judicial y lo que anunciamos fue todo lo contrario. Fue todo lo contrario. Bueno, Rafa, de corazón, muchísimas gracias. No, gracias a ti, de verdad, Álvaro. De 7 a 11:30, en Onda Cero, La Brújula, Rafa Latorre. Sus columnas en El Mundo, Correr la Milla, Rafa Latorre también. El Gallo, en Más de Uno. Y también su libro, un ensayo del tema catalán, como habíamos hablado. Habrá que jurar que todo esto ha ocurrido. Querido Rafa, un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, Álvaro. Muchas gracias a los que nos han visto. Disfruten, sobre todo disfruten. Y adiós. Pues muchas gracias, Álvaro.